Ay. ¿Cómo le va? Bienvenido. El invitado que tengo hoy, voy a hacerle 3 o 4 preguntas cuando uno es amante de la historia argentina, también de la historia internacional. Yo soy un gran curioso, me gusta leer mucho de historia argentina. Y esos próceres, digo los Sarmientos, los San Martín, los Alberdi, los Belgrano, etcétera, 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 eran seres humanos, eran hombres, eran mujeres. La señora Juana Zurduy, por ejemplo, una gran patriota que nos defendió en el norte argentino. Pero hay mucha discusión a la hora de decir, este es esto, este no, para mí fue un héroe, para mí no. Nos va a sacar de esa duda un gran historiador que ha tenido vastísimos programas de televisión, pero hoy va a hablar conmigo en forma íntima y personal. Me refiero al profesor Felipe Piña. ¿Lo conoce? Si no, se lo presento. La verdad, debo reconocer que hace aproximadamente unos 20 años invité al profesor Piña a venir a este programa y para mí hoy es un honor haberlo logrado. Querido, ¿cómo ¿Te estás? acordás? Sí, me O por acuerdo una porque- razón o por otra. me acuerdo porque fue una de las primeras entrevistas que me hicieron, inolvidable, cuando yo no era una persona conocida, así que eternamente agradecido. Y bueno, de verdad que no sé qué pasó en el medio, pero acá estamos. Pasan cosas, ¿no? Aparte Sí, laburás mucho, laburás sí, mucha comunicación, tal muchos cual. programas de comunicación. Aparte, estaba leyendo cosas que haces que tienen que ver con las universidades y Sí. demás. Primera pregunta que tiene que ver con Felipe, que es un gran memorioso. ¿Cómo hacen los historiadores como vos para no confundir las fechas exactas? Creo que tiene que ver con una gimnasia, así como un atleta, viste, entrena y se O da sea, en como... 1853 no me voy a equivocar No, nunca. no, nunca. El 9 de julio no me voy a equivocar No, nunca. Ahora, pero cuando yo te veo que hablas de... No, porque Juana Zurduy, de tal cual. 1800... ¿Cómo Exactamente. Bueno, haces? tiene que ver con asociar con momentos. O sea, no es memoria solamente, sino es el vínculo, ¿no? Con algún momento determinado, un proceso determinado que te ubica en el tiempo-espacio, ¿no? A mí me sirve eso, por ejemplo. No es una cuestión de memoria, porque nunca me acuerdo dónde dejé la llave, por ejemplo. O sea, pero la memoria inmediata no, pero sí quizá la memoria que tenga que ver con mi profesión, ¿no? ¿Cómo a veces atribuís? Hay mucha gente que dice, bueno, vos sabés que has escrito montones de libros que ahora los voy a contar, pero hay algunos que humanizás al prócer, Sí, cosa que a mí me parece muy bien. sí, O sea, Belgrano era un ser humano, totalmente. con errores, con Gran ser humano. virtudes. ¿Cómo puede ser que San Martín, el padre de la patria, que era otro ser humano, Total, gran ser que humano. como bien decís vos, cruzó los Andes con un dolor, drogado Bien, en el buen sentido de la palabra, sí, con lo claro, que había en ese claro. momento, ¿no? Eran seres humanos, más allá de los amores y cosas como don Domingo Faustino, que de repente ponía en el presupuesto prostitutas, por Exactamente, ejemplo, gastos de orgía. gastos de orgía. Digo, qué bueno eso de humanizar al prócer, ¿no? Absolutamente porque Porque si no permite, lo ves, no, aparte no te conmueve y no te lleva a la empatía, a decir yo puedo ser algo como él, puedo tener algún vínculo con esta persona, ¿no? Sabemos los seres humanos no somos perfectos, entonces la perfección nos aleja, porque si yo nunca voy a ser como San Martín, ¿no? Y yo creo que no se trata de ser exactamente como San Martín, pero sí de adquirir los valores, la honestidad, el patriotismo, el compromiso, la empatía, esto de estar atento a qué le pasa al otro. Son cosas sanmartinianas que todos podemos tener sin necesidad de cruzar los Andes, ¿viste? No hace falta cruzar los Andes para eso. aparte no sé, pero me suena, Felipe, que más allá de San Martín, más allá de Belgrano, vos describís a veces en el diario de los domingos o Mm. en los libros que a veces algunos me mandaste, pocos, pero no importa. Ya vendrá, ya vendrá. Habla con la editorial. No, digo, a veces describís algunos que para la mayoría son desconocidos Sí, y decís, qué sé yo, tal cosa, y digo, che, pero esta persona fue muy loable para también la tal cual. libertad de Argentina. Juana Zurduy, Sí, claro. que se le murieron ¿cuántos hijos? 4 de los 5 en El combate, ¿no? marido también murió. Padilla,
Padilla. Murió antes. Ella vivió muchos años, sobrevivió a las guerras, el marido murió en combate. Aniceto Padilla, bueno, un gran combatiente de las guerras de Mira, independencia. ¿cómo la describirías a Y Juana? Juana como una mujer extraordinaria, porque vos fíjate que era una mujer de muy buen pasar económico, que dejó Ah, era todo, una sí, de familia hacendados de Chuquisaca, actual Bolivia, que fue dejando, primero conoce a su compañero Manuel Padilla, con quienes entran en esta guerra tremenda contra los españoles, que era una guerra defensiva en principio, porque lo que hacían era defenderse de esas invasiones tremendas que hacían. norte. Claro, estamos hablando de gente que, ejércitos gigantescos de 4.500, 5.000 hombres que bajaban del Perú. ¿Cómo Y los repelés? bueno, es una cosa, vos pensás que esos ejércitos venían de ganarle a Napoleón, ¿no? O sea que eran grandes generales, y ahí se arma toda una estrategia de guerra de guerrillas donde tiene mucho que ver Güemes, que coordinaba desde el sur, la inteligencia de Juana y todos esos ejércitos de mujeres. Juana una mujer extraordinaria, muy inteligente, muy valiente y bueno, y muy de darlo todo por la Yo tengo patria. un adjetivo que me da vergüenza decirlo en tele, ¿no? Pero lo voy a decir igual. Cojuda. Total, O total. sea, mujer, pero Sí, sí, con muchos ovarios. con unos ovarios Impresionante. impresionantes, Lo ¿no? salva el marido 2 veces a riesgo de su vida cuando lo habían capturado. Una mujer, una gran combatiente, con una gran capacidad de lucha, además en lo práctico, quiero decir. De fusil, Y ¿no? sí, la primera mujer que se le da un título de oficial del ejército argentino, que se le otorga a Belgrano. Belgrano le dona su sable, el sable con el que había triunfado en Salta y Tucumán, se lo da a Juana diciendo que es la mejor combatiente, sin distinción de sexo, dice él, la mejor combatiente que tiene la revolución. O Y sea, termina como coronela. termina como coronela, después se le asciende al cargo de generala, post-mortem, y bueno, muere en la pobreza en Bolivia. Y cuando la va a ver Bolívar, que acaba de fundar esta república que llevaba el nombre de él, ¿no? Bolivia, le dice a Juana que en realidad Bolivia se tendría que llamar Azurduy o Padilla, que eran los En verdaderos, honor a su esposo. claro, y Goella, que fueron los verdaderos artífices de la independencia de Bolivia. Ahí estaban las grandes universidades. Ahí estaba Chuquisaca, la gran Universidad de San Javier de De ahí Chuquisaca. Moreno, por ejemplo. Hay Moreno, Paso, Castelli, muchos de nuestros primeros patriotas se reciben en Chuquisaca, que era la mejor universidad del Cono Sur. Buenos Aires no tenía universidad, no Claro. la va a tener hasta 1821, o sea que la gente iba. ¿Y la primera es Córdoba? Primera Córdoba, 1617, que no ¿Viste? tenía, ¿Viste la fecha? ¿Cómo hace? no tenía, no tenía, por ejemplo, derecho. Tenía más bien estudios teológicos. Los doctores de Córdoba, la docta, Influían mucho los sacerdotes. claro, por eso te digo, la docta tiene que ver con que eran doctores en teología, sacerdotes o gente que estudiaba, no eran abogados, el nombre de la docta. Y después sí va a ser una universidad fundamental, ¿no? Pero en esta época todavía era una universidad que tenía algunas pequeñas carreras, entonces la gente iba a estudiar a Chuquisaca, caso de Moreno, por ejemplo, donde conoce a su querida Guadalupe. ¿Tenés idea, teniendo en cuenta que hoy tenemos grandes autopistas? Bueno, algunas, Sí, ¿no? claro. ¿Cuánto se tardaba en ir de Buenos Aires, por Sí. ejemplo, a Chuquisaca? Dos meses y medio. ¿Eh? 2 meses y medio, En tres, carro, en carro. en carro, en Corriendo todos los todos los riesgos. riesgos de no solo algunas zonas indígenas, sino mucho bandolero. Había mucho bandolero, asaltante de diligencias. Así que no era nada fácil llegar. Y había zonas que solamente ibas en buey, zonas muy escarpadas que tenías que ir ¿Y el que caminando. tiraba era el buey más que el caballo? Y el buey, claro, aguantaba más peso y Claro, carros más pesados. claro, claro. Había una parte importante que se hacía en diligencia en el Camino Real, que es la actual Ruta 8, Ruta 9, La Panamericana, la Panamericana. claro. Y después, bueno, imagínate todo lo que era atravesar la Puna, las mesetas bolivianas. El clima, No, no, una el locura. clima, Bueno, él porque, llega, él llega enfermo. che, porque yo digo, ¿no? De día 40, de noche te morís de frío, 14, por las 14. alturas Sí, y 14, 15 demás. bajo cero. Amplitud Eh, térmica brutal. Antes de hablar de los libros, quiero hacerte 3 preguntas comprometidas. ¿Te la aguantás? Hago Por todo. supuesto. La primera, están los que rosas sí y están los que rosas no. Y no hablo de Camila, No, 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 estoy claro. hablando de No, no, rosas. podemos hablar de Dame una Camila. opinión. No, yo creo que el tipo es un tipo muy polémico, donde efectivamente la ubicación fanática en uno de los dos extremos
no sería del todo justa porque fue un tipo con muchas cosas muy criticables y muy tremendas, como la mazorca, la persecución de la oposición intelectual, y cosas muy buenas como la defensa de la soberanía en el bloqueo anglo-francés, la vuelta obligado, ¿no? La O sea, intención, Mansilla fue el ejecutor, pero el mentor fue Rosas. Mansilla que era su cuñado, ¿no? En la curva del La curva Paraná. de la zona más angosta del Paraná, San Pedro, San sí, Pedro. San Pedro, que hay un hermoso monumento, la Con vuelta las obligada, cadenas. las cadenas, que Con las fue cadenas. una genialidad de Santa Coloma y de Mansilla. Mansilla es el cuñado de Rosas, casado con la hermana Agustina, que era una de las mujeres más bellas de su momento, decían, y tuvo dos hijos, que era Eduarda y Víctor, Lucio Victorio, el gran escritor. Sí, que no fue triunfo. Yo te leí un día que dijiste, no fue triunfo ese día, Claro, pero posteriormente los absolutamente, no franceses fue, y los ingleses entendieron que era que una por derrota. acá, Por acá no, por acá muchachos, no por pasó. acá, Por acá no. Bueno, fue una genialidad lo de la vuelta obligada porque con lo poco que se tenía, no teníamos una o escuadra. sea, se metían y Y se teníamos llevaban dos todo. barquitos y entonces hicieron con botes todo un sistema de explosivos y cadenas para frenar la escuadra más importante del mundo. Vos pensás que era Francia e Inglaterra unidas con 90 buques mercantes y de guerra, a vapor ya. Así que era imposible pararlos. Para nosotros que era remando. Che, Claro. Felipe, yo no quiero Ahí, perdón, irme. ahí tenés un par de personajes que quiero nombrar. Uno, Torné, que es de la calle Torné, que era un gringo norteamericano, que fue artillero, que termina loco, tirando, tirando y tirando contra los ingleses y Hay los una franceses. calle. Torné, claro. Che, una cosa que no quiero irme a la historia internacional, que también te voy a invitar un día para Claro. hablar de eso, pero digo, pensar que los franceses y los ingleses se odian Bueno, eso es lo que digo, es lo que históricamente digo en el y libro. acá los vemos La primera vez que se alían, es contra justo Argentina, con justa contra nosotros. Argentina. Por Dios. Eran tiempos que se habían combatido en la famosa Guerra de los 100 años, una guerra que duró 100 Claro, años. claro. Y acá se aliaron contra Argentina, ¿no? ¿Por qué restaurador? Porque es interesante la pregunta, porque uno cree que cuando él asume el poder, pero en realidad en el gran despelote que tuvo Argentina en 1820, la famosa anarquía, donde en un día tuvimos tres gobernadores, reíte del 2001, cinco presidentes, una ¿Querés semana, que te cuente antes qué pasó? claro, hubo en un día tres gobernadores. Y en ese despelote, Rosas logra calmar las aguas y conseguir un gobernador de consenso, que era Martín Rodríguez. Entonces, por eso le dan el título de restaurador de la Él ley. restauró. Restauró la ley. Pero no, la gente piensa que es cuando asume el poder, que es en el 29, pero esto pasa en el 20, cuando Rosas recién se está metiendo en política. Es un tipo que recién se está metiendo en política. Segunda pregunta comprometida. Dorrego Lavalle, difícil la No, respuesta. es muy fácil la respuesta. Loquito Un Dorrego, crimen, ¿no? un Dorrego. crimen, sí, pero un gran gobernador, un tipo loquito en sus modos. Dicen que cargaba, tenía un humor lo muy cargaba ácido, ¿no? Belgrano, era un gran imitador. San Martín está a punto de partirle un candelabro en la cabeza por burlarse de Belgrano y lo mandan a Porque Santiago. hacía la voz de Belgrano Hacía que era perfecto. finita. Una cosa. Claro, porque Belgrano había tenido sífilis, que era una enfermedad muy común, y a algunos le da por la sordera, como a Beethoven, y a otros le afecta las cuerdas vocales, y él tenía un problema en las cuerdas vocales. Y este guacho Lo cargaba. lo cargaba. Lo imitaba, lo Pero imitaba. después fue un extraordinario oficial. Belgrano, por supuesto, se reconcilia con él y tiene muy buen vínculo, San Martín también. ¿Y por qué Lavalle tiene esa Y actitud? Lavalle tiene esta actitud loca porque le queman la cabeza. Los unitarios, como él dice, los hombres de negro me llevaron a un crimen que nunca debió haber cometido. Él reconoce después que se equivoca, Sí, pero con ya estaba muerto. ya está muerto y fusilado de una manera vil, sin ningún tipo de juicio previo, dejando a su familia en la miseria, porque Dorrego era un tipo tan honesto que vivía de su sueldo, ¿viste? O sea, la mujer tiene que trabajar de mucama cuando lo matan a Manuel, ¿no? A Dorrego. Y Lavalle después se va a arrepentir, antes de esa locura de que Lavalle cuenta. lo matan en Jujuy, ¿no? Lo matan en Jujuy, por supuesto no en el agujero de la cerradura, como cree la leyenda, porque no era viable. Probablemente, hay dos hipótesis muy interesantes de la muerte. Una es que se suicida porque estaba rodeado por 20 federales que se lo agarraban muy bien o le iba a pasar. Y la otra que la mata a su amante, Damasita Buedo, a quien él le había fusilado a su hermano. O sea Como que, venganza. sí, Sí, que puede ser que apellidos. Damasita... Tres apellidos históricos, ¿no? Te los tiro y vos haceme una línea. Sí. Urquiza. Bueno, Urquiza es un tipo que tiene dos momentos en la historia argentina. Creo que un momento muy, muy noble, que es el momento de la organización nacional,
de la Constitución, a la que Rosas se venía negando sistemáticamente, y el momento de la creación de la Confederación, cuando le dan un golpe y lo echan de Buenos Aires y él arma el resto del país, ¿no? 14 provincias con capital en Paraná, lo que se llamó la secesión. Buenos Aires se separa como Estado autónomo, provincia rica que manejaba la aduana, el puerto, con mucha guita, y el resto del país pobre con la capital en Paraná, donde resiste como puede, quizá hace cosas muy interesantes, planes de colonización, en ferrocarril, educación, pero bueno, no tiene guita, no tiene la guita que se la está afanando Buenos Buenos Aires. Aires. Y después la segunda etapa más triste, yo creo que cuando él se somete al poder porteño en Pavón, cuando no lucha, Medio como, ¿no? se rinde y queda a merced de Mitre, como, viste, conserva Entre Ríos, que no era poca cosa, su feudo, y después cuando se suma a la guerra del Paraguay, ¿no? Cuando se transforma en uno de los proveedores del ejército argentino, cosa bastante polémica. Y termina trágicamente. Esta traición al federalismo le cuesta la A vida. veces uno cuando visita el Palacio San José dice, dormía acá. ¿Viste lo que es? Si era ese el catre, creo que se Sí. llamaba catre o cama, era- o Sí, era yo creo que era chiquito, o lugar era chiquito, para la me siesta. parece que ahí, No, la siesta. no importa, pero estaba el lago, estaba, Tremenda. che, las obras sanitarias que había hecho. La primera casa de Argentina con agua caliente. Un tipo, ¿no? Era Digo, muy progresista, un tipo muy... Sarmiento, Y Sarmiento es un tipo muy increíble, un cuestionado. tipo increíble. Sí, pero yo creo que es un tipo de los grandes pensadores argentinos con el que te podés pelear, por supuesto, porque ha hecho y dicho cosas horribles, pero a la vez un tipo que impulsó la educación pública, a quien le debemos la ley 1420 de educación gratuita, laica, obligatoria, y a la vez un cabrón y un tipo muy bravo, con ideas que hoy, por suerte, nos parecen muy correctas, ¿no? Pero Eh, hay que poner en contexto. En ese contexto era bastante común que la gente pensara así. alguna vez te leí y decías, los hechos históricos hay que ponerlos en el momento que Absolutamente, sucedieron, absolutamente. porque lo que hoy vemos muy mal, Claro, a lo mejor, bueno, y ahora viene, ¿no? Roca. sí. Bueno, lo mismo, ahí tenés dos Rocas. Tenés el Roca, gran organizador del país, impulsor de la ley que Sarmiento plantea, la 1420, del matrimonio civil. Bueno, se pelea con la iglesia, vos sabés que la rompe relaciones con el Vaticano, pues, por estas leyes, el matrimonio civil, la educación pública, etcétera. Un gran promotor del desarrollo argentino y a la vez, bueno, su parte oscura con la campaña del desierto, ¿no? Que además de ser una matanza, fue un negociado bastante oscuro. A ver, a ver, a ver, a ver, a Ambas ver, a cosas. ver, a ver. Y fue un negocio que se organizó antes de la campaña, la venta de las tierras que se iban a conquistar, donde ahí la familia Roca tuvo una Ah, parte importante de acción de o sea que concesión. algo así como, a ver si lo entiendo, Felipe, si vos sabés que va a pasar una autopista por acá, comprá. La información privilegiada, exactamente. Claro, Lo que comprá, llamamos, comprá porque vas a poder poner negocios, edificios, claro, se va a generar una lo ciudad. que a un funcionario le debería iniciar automáticamente una causa, que es la información privilegiada, ¿no? Che, Felipe, y cuando te dicen si no fuera por estos próceres o por estos líderes históricos, hoy la Patagonia no sería Argentina, ¿qué Bueno, contestamos? sí, puede ser. Es decir, una cosa no quita la otra. Lo que contesto es que la crítica tiene que ver con los métodos, porque había buen diálogo con las tribus mapuches, Ah, sí. sí, hay toda una correspondencia muy intensa, había una defensa del territorio frente al avance chileno de los propios mapuches. Y Nacayal, por ejemplo, tenía, que es el último cacique resistente, tenía en su campamento la bandera argentina y actuaba como una defensa frente al avance del ejército Y se los chileno. masacra. Claro, bueno, después termina todo en una masacre tremenda y tenés un ejemplo muy noble, digo yo, de lo que podía haberse hecho, que fue la colonia galesa, que hay una excelente convivencia entre En los... Cayman. Sí, todos esos lugares Chubut, hermosos de Chubut, Chubut, de Trelew para donde los el galeses oeste. ¿en qué influían? Estuvieron en la década del 60 hasta el 80, conviviendo perfectamente con los patagones, aprendiendo mutuamente cosas sin hacerse daño, y lo que daba la idea que esto podía haber pasado en todo el sur sin detener el progreso, porque por supuesto había que llegar al progreso, no tendremos duda de eso. Voy a contar. Los mitos de la historia argentina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La voz del gran jefe. ¿Quién era el gran jefe? San Martín. Me pasó algo muy lindo porque había terminado el libro y no tenía el título. Me estaba dando una ducha en Rosario y empecé a cantar la marcha de San Lorenzo. Vos. Sí, y dije, acá está, la voz del gran jefe. Muy bueno. Gardel. Gardel y Brazo, sí. No te lo dieron ese, te lo voy a traer. No, me tenés que traer. Evita.
Evita. Jirones de su vida. Sí. Girones es desgarros. Claro, que es- ella en un discurso dice, aunque dejan el camino girones de mi vida, me pareció un lindo título para contar. Voy a seguir avanzando. Claro, una Voy a historia seguir tan avanzando. intensa. Y acompañen a Perón. Lo de Manuel Belgrano. Bueno, Claro. ahí. Sí, sí, Manuel Belgrano. Es el, para vos Y es uno de los preferidos. es uno de tus preferidos. Sí, pues es un tipo, es un enorme intelectual, poco valorado. Había estudiado en Salamanca, ¿no? Sí, claro, estudió en Salamanca. Estuve ahora dando clase en Salamanca, No me con la digas. placa que dice aquí. Che, qué Se emoción. inauguró el año pasado, en el 23, una cátedra Belgrano en Salamanca. Fuiste a hablar Y de... yo fui a inaugurar la cátedra. Y hablar de él, hablé de él y hablé de García Lorca, como de dos orillas, ¿no? De cuando Federico vino acá y cuando Belgrano fue a España, ¿no? La O sea, historia de Belgrano sabías hasta cuánto calzaba. De García sí. Lorca, García Lorca estuvo acá casi un año, frecuentando, seguro que estuvo acá, en la Ideal, porque él andaba por toda la Avenida de Mayo, Un gran mucho poeta. Tortoni, hermoso, muerto, asesinado horrible, vilmente. horrible. Che, Feli, mujeres, Tenían que ser. sí. Ese 2011. Bueno, ahí Juana, Sí, ahí están todas, después vino como una continuación que fue Mujeres Insolentes, que fue un poco más bien para un público infanto-juvenil. ¿está la Thompson acá? Sí, claro, obviamente. Mariquita Dicen que la Sánchez de Thompson. Thompson, ¿Cómo? que la Thompson invitaba a su casa a los muchachos. Sí, hay una anécdota con Sarmiento muy interesante. A ver. Es para después horario protección al menor. No, Sí. la quiere contar ahora. No, porque vos sabés que Sarmiento cuenta que Era una señora distinguida de la sí, sociedad. ya grande, cuando la conoce a Sarmiento, y Sarmiento dice que lo dice así, yo lo digo como lo dice él. Dice, debo decir que a pesar de los años o avanzada edad, su presencia y su cercanía me provocó una tremenda erección. Así lo dice Sarmiento. Espectacular domingo. Bueno, la vida por la patria. La vida por la patria es la vida de Mariano Moreno. Otro grande. Hizo Sí, falta tipo que sí, tanta. bueno, es eso, la vida por la patria, Que porque Saavedra sabía. Isadora sabía más que sabía. ¿Por qué 1810? Sí. Sí, ¿Te pusiste 1810? es un libro que me encantó porque hay mucho contexto de cómo llegamos al 10 y el desarrollo del 10. Antes. Claro. Antes. Lo pasado pensado. Pasado Pensado es un libro de entrevistas que hice durante 4 años, 90 entrevistas, del periodo que va del 55 al 2001 aproximadamente, ¿no? De historia argentina, con protagonistas de todos los colores que vos quieras, ¿no? Che, Felipe, ¿qué estás haciendo hoy más allá de tomarte el tiempo? Porque seguramente va a aparecer algún libro más. Sí, estoy con una novela muy linda que va a salir en noviembre, de una aventura real que existió, que fue cuando Belgrano y Rivadavia van a Europa a ver, sondear qué pasaba con una posible declaración de independencia en el año 15. Aparece un personaje de novela, que es real, el conde Cabarrús, que le propone coronar a Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII. Como eso fracasa, el tipo le dice, llevémoslo secuestrado a Buenos Aires, y en Buenos Aires lo coronamos rey a la fuerza. Cosa que no pasa, pero Muchachos no en el quisieron. proyecto estaba, un delirio, y se forma el escuadrón para secuestrar al tipo y todo. Allá. Y yo cuento toda esa historia que me parece muy divertida, Che, muy ¿qué loca. novela? Eso fue real. Sí, es un hecho real, pero yo le pongo un poco de Le ficción. pones un poquito de ficción Un poco para de que ficción. tenga color. Exactamente. Está muy bien. Sí. ¿En qué momento, cómo tenés tiempo para escribir? Bueno, yo me hago tiempo, soy bastante disciplinado, ¿De escribo en día o los de noche? viajes. ¿De día o de noche? A la mañana me gusta. Tempranito. Mañana temprano, que no suena el teléfono, que estás Que tranquilo. nadie molesta. Sí, no, viste, me gusta la paz de la mañana. Y escribo mucho en los viajes. ¿Te gusta Este lugar lo amo y tiene muy lindos recuerdos para mí de la década del 70, que yo trabajaba acá con la Camerata Bariloche, mi papá era el manager de la Camerata. Teníamos las oficinas y sala de ensayo en Esmeralda y Lavalle, y yo me escapaba y me venía a estudiar acá la planta baja, que era un lugar muy tranquilo, nada que ver con lo que soy, estaba muy venido abajo, y era un lugar de refugio, ¿viste? Éramos 4, ponele, en un lugar gigantesco, y yo me iba, o sea, me sentaba y me era como que viajaba, como estaba estudiando historia, me iba. O sea que te hace feliz que haya sido recuperado, Sí, digamos, sí, me puse muy para contento. Buenos Aires, ¿no es Me cierto? puse muy Porque contento y la es un verdad- lugar al que vengo muy seguido. Bueno, llevaste un recuerdo, estos son bombones. Te digo la verdad para que Gracias. no tengas que investigar ni nada de Ninguna eso. duda. La pregunta del Gracias. millón es con quién los vas a compartir, ¿no? Y lo voy a compartir con mi compañera, con mi mujer, con mis hijos.
No sé si hay tantos. Bueno, eso me lo guardo. Lo que haya. Guardo para no. Lo que haya. Lo pongo en la mesa de luz. Che, qué bueno que yo digo siempre que aquellos que no tenemos memoria de lo que pasó, difícilmente tengamos futuro en nuestro país, un país que está golpeado. Sí, claro. Por eso Felipe se dedica a recordar cada uno de los momentos con detalle, puntos y señales de las cosas que pasaron en este gran país que es la Argentina. El señor Felipe Piña. Claro. Grande, Felipe. Muchas gracias. Chao. Hasta la semana Muchas que viene. gracias. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. 15.000 hogares del distrito ya están conectados a más de 3.200 alarmas vecinales instaladas por el municipio. Además, 820 cámaras de seguridad son vigiladas desde la Central de Operaciones y Monitoreo. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.